Muy buenas tardes, les saluda Abraham Uriostegui y me da mucho gusto que nos acompañen en esta tarde en una emisión más de su programa Impulsando el Derecho a través de la plataforma UVAvisión. No olviden que pueden ver este programa y todos los anteriores en nuestra página de Facebook, donde nos encuentran como Impulsando el Derecho, y en Instagram y YouTube nos encuentran como Impulsando el Derecho MX. Así es, ¿qué tal auditorio? Gusto en saludarles. Mi nombre es Arturo Uriostegui y gracias por acompañarnos en este programa. Los invito para que nos envíen sus dudas, comentarios y sugerencias vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. En el programa de hoy nos acompañará en el estudio la maestra Nancy Flores, con quien platicaremos sobre educación y conducta antisocial. Interesante tema, y bueno, también estará con nosotros el abogado Alejandro Celio, con quien abordaremos el tema defensa penal como derecho del imputado. Indudablemente un excelente tema. Y vemos qué les parece si para dar inicio con la primera entrevista de hoy, acompáñenme al otro lado del estudio, que ya está aquí nuestro invitado. Estamos en la sección Conociendo el Derecho Penal con el maestro Alejandro Celio, a quien le doy la más cordial bienvenida. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bien aquí, mira, como siempre es un honor enorme estar en este estudio Impulsando el Derecho, en la sección Conociendo el Derecho Penal, y siempre pues es un honor estar con grandes abogados y amigos. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, es un gusto que nos acompañes en esta tarde de miércoles, y donde vamos a abordar un tema. Obviamente dentro de esta sección hablamos siempre temas en materia penal, y un tema interesante para todos aquellos que se encuentran de alguna manera inmiscuidos, involucrados en un procedimiento penal. Pues es importante siempre conocer sus derechos, y el tema de hoy que vamos a abordar es precisamente la defensa penal como derechos del imputado. Pues sí, efectivamente es un tema muy polémico. Es un tema demasiado polémico porque tanto abogados como no abogados, incluso abogados que se encuentran o que se especializan en la materia penal, todavía siguen cuestionando mucho eso de ¿y por qué vas a defender a un delincuente? Y más las personas que no son abogados, ¿no? Claro. Pero bueno, pues ahorita vamos a entrar en materia, porque antes de entrar en materia quiero tocar un tema muy polémico. Tengo aquí un mensajito, un texto que leí en la mañana que no me pareció mucho, y antes de entrar de lleno quiero tocar este tema. Pero sí, principalmente últimamente he estado hablando mucho de este tema de la defensa, como el derecho de defensa para el imputado, precisamente por esto, porque todavía está muy criticado porque están defendiendo a un criminal, ¿no? Que la verdad muchas veces no lo son. Claro. Realmente no lo son, incluso me atrevo a decir que la mayoría no lo son. Y vamos a ver también cómo es que ya en la práctica están trabajando los jueces, los juicios orales, y hay desde mi particular punto de vista, un pretexto, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver, y que de alguna manera ya no se está haciendo justicia. Y bueno, ahí tiene que haber, hay un conflicto ahí también con uno de los mandamientos de este jurista, Eduardo J. Couture. Okay. Exactamente, ¿no? Pero bueno, ahorita entramos en este tema. Perfecto, pues entonces, para entrar en materia, ¿qué podemos decir entonces? ¿Qué son los derechos de defensa? ¿O qué es el derecho de defensa? Bien, bueno, como lo mencioné antes de entrar en materia, aquí hay un comentario que también tiene algo que ver con lo que vamos a hablar. Ajá. Sobre un juez penal. Por respeto, pues no voy a mencionar el nombre, pero aquí viene la pregunta. Dice: ¿cuántos penalistas enseñan lo que no practican? ¿Cuántos penalistas pregonan en la academia lo que debe hacerse en la práctica, sin ser capaces de vencer sus miedos para hacerlo ellos mismos? Se les olvida que el gran propósito de nuestra fascinante profesión no es el conocimiento, sino la acción. Pues para acumular información basta y sobra una USB. Aquí lo que me asusta de alguna manera es que dice no es el conocimiento. Y yo creo que sí es muy importante el conocimiento. Quiero pensar que este juez lo que está dando a entender con no es el conocimiento es que de nada te sirve
tener tanta teoría si no la pones a la práctica. Claro. Quiero pensar que a eso se refiere. Sí, en el acumular toda esa información, como bien lo dicen, pues para acumular información en una USB, sabemos que a veces acumulamos información, pero también esa información que estamos acumulando, sabemos que dentro del campo del derecho, pues hay que interpretar, ¿no? La ley. ¿Qué nos dice la ley? ¿Cómo la vamos a aplicar? Y creo que esperemos que sea por ahí, que acumulamos información y que no la ponemos en práctica, aquella que adquirimos. Entonces, si es por ahí, pues creo que está en lo correcto, si no, entonces creo que sí hay un problema, sí, efectivamente, y de hecho yo critico mucho esta parte porque estamos regresando desde un particular punto de vista este tipo de frases, como por ejemplo el abogado se hace en los juzgados, si hay algo de razón, pero vamos a ver, no, la teoría prácticamente la hacen a un lado, dicen no hay como la práctica. Entonces yo creo que este tipo de comentarios y que se llevan a la práctica es lo que no está permitiendo que se consolide realmente el sistema de justicia que está actualmente, porque realmente el sistema penal no está mal. El problema es que precisamente están ignorando la teoría, están ignorando totalmente la teoría, y es muy importante. Poniendo como ejemplo a grandes penalistas como el doctor Eugenio Zaffaroni, al doctor Rubén Quintino, ¿no? Si nos ponemos a ver sus libros, si nos ponemos a ver sus videos, todo su trabajo, por ejemplo, en YouTube, son grandes abogados penalistas y no están tan metidos en lo que son las técnicas de litigación. O sea, ellos dominan demasiado lo que es la teoría. Claro que las conocen, ¿no? Porque claro, son penalistas, las conocen, pero ellos se enfocan más en lo que es la teoría, la doctrina, buscando siempre mejorar esa práctica, pero no se van al revés, primero la práctica y ya, como ya la regué, como ya la eché a perder, entonces ahora sí voy a estudiar tantito. No, es antes, ¿no? Yo creo que hay que preparar antes esa teoría y ya quitar esas frases de la teoría no funciona, ¿no? La teoría es bonita, porque incluso me han dicho, o he leído también, dicen, no, pues es que la doctrina o la teoría es muy bonita, pero lástima que en la práctica no se aplica. Es que hay que buscar, si tú eres operador, claro, si tú eres operador tienes que pelear y buscar la manera de que esa bonita teoría se pueda llevar a la práctica. Y bien, bueno, regresando ya a lo que es el tema de la defensa penal, encontré aquí un concepto muy sencillo. Dice que es el derecho de defensa. Dice, es el medio para garantizar algo, hacerlo eficaz o devolverlo a su estado original, en caso que haya sido violado y no respetado. Este concepto es muy básico, muy pragmático, se entiende muy bien. Entonces realmente ese es a grandes rasgos es el derecho de defensa. ¿Y por qué es importante este derecho de defensa? Exactamente, a eso yo, si ya sabemos entonces qué es el derecho de defensa, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia entonces que tendría? Anteriormente estaba el famoso sistema inquisitivo, posteriormente entró un sistema mixto, y yo creo que esa práctica en el sistema acusatorio se sigue llevando. ¿Qué es lo que sucedía? Realmente no había un debido proceso, no se estaban respetando ningún tipo de derechos fundamentales o derechos humanos, como se puedan llamar, como los quieran llamar. Incluso estábamos muy limitados, o sea, realmente no estaba en la legislación todos los derechos humanos que ya se encontraban en instrumentos de nivel internacional. Así es. Recordemos que antes en ese sistema inquisitivo no se encontraba, por ejemplo, como hoy en la Constitución, este derecho fundamental que es la presunción de inocencia. No se encontraba en la legislación como tal, sino tenían los abogados que hacer toda una interpretación de la Constitución junto con jurisprudencias, junto con leyes internacionales para que lo puedan hacer valer esta presunción de inocencia en un juicio. Y ni siquiera estaba el juez presente. Así es. Para nada estaba el juez, ahora sí que todo lo llevaban, pero realmente el que impone las penas, el que juzga si realmente está bien, está mal, etcétera, realmente no estaba. Entonces a ese grado llegaban, que estaban incluso muy limitados. El derecho de la presunción de inocencia no estaba legislado aquí en México. Claro. Entonces hubo demasiadas violaciones a los derechos humanos, agarraban a cualquier persona y la metían en la cárcel, ¿no?
hablando palabras coloquiales, la metían a la cárcel. Es también donde nace esta parte donde mencionan que primero te encarcelan y luego te investigan. Infortunadamente, todavía se sigue llevando igual. Y en ese tiempo, hablando ya a nivel social, pues la sociedad se quejaba demasiado. Es que ya todos son muy corruptos, jamás se va a tener contenta a la sociedad. Así es. Y ahora que es al revés, este sistema de acusatorio, el derecho supremo es la libertad, de todas maneras la sociedad se sigue quejando. No es que ahora los agarran y los sueltan. Y al rato vuelven a salir, ¿no? Exactamente, y antes era, no es que pues, agarran a cualquiera y los meten por años, y ya después de que pasaron tantos años, no, pues usted disculpe. O sea, usted es inocente y sale. Exactamente, o sea, de ninguna manera tienes feliz a la sociedad. Porque realmente los legisladores, los operadores, los abogados están más preocupados, realmente hacen las cosas, se están haciendo las cosas, pero no se está olvidando realmente cuál es el objetivo. Entonces es por eso que la sociedad también se queja demasiado, porque realmente se realizan o ingresan las nuevas leyes, los nuevos sistemas, y no sabemos si estamos preparados o tenemos la cultura para poder llevar este tipo de sistemas. Recordemos que este sistema acusatorio que está actualmente es alemán, un país de primer mundo. Así es. Y este mismo sistema lo quieren ingresar en un país como México, y no se tiene la misma cultura. Además, bueno, de alguna manera lo que acabas de comentar, si bien es cierto, antes en la legislación no teníamos contemplados ciertos principios, ahora ya afortunadamente los tenemos consagrados en la Constitución, esos principios rectores del sistema penal acusatorio, y uno dice que tenemos ahí la presunción de inocencia, pero el que acabas de comentar, que también me hace muy interesante, precisamente es este principio de inmediación, en donde el juez ahora ya tiene que estar presente. Sabemos que antes, como lo acabas de comentar, pues no estaba el juez, nada más llegaba, firmaba, y quien se encargaba de todo era el secretario, ¿no? De la audiencia. Exactamente. Entonces creo que sí es importante la trascendencia y que ya tengamos consagrada en la Constitución estos principios rectores, y obviamente pues los tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya se encuentran plasmados, afortunadamente, como bien lo mencionó maestro, los principios rectores. Otro, por ejemplo, no había nada de publicidad, ¿no? Entonces, así es. No sabía realmente tanto imputado, acusado, víctima y la sociedad en general, no sabía realmente si se estaba haciendo justicia o no. Exacto. Ahorita que acabas de hablar de la sociedad, ¿por qué el derecho de defensa también lo podemos considerar entonces que es de interés público? Por lo mismo de que se acaba de mencionar, este sistema acusatorio está dirigido a la sociedad, no está dirigido tanto a... ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo puedo explicar de una forma sencilla? Bueno, el punto es que por lo mismo de lo que acabamos de tocar, el sistema anterior, que totalmente era privado, entonces este sistema es todo lo contrario. Ahora es puramente público. Recordemos que toda la gente en general puede acudir a las audiencias y ver realmente cómo se está trabajando su sistema de justicia, ¿no? Que ahorita, creo que usted lo mencionó, lo publicó en Facebook, donde menciona algo de las sentencias. Así es. Que ya se tiene que realizar con un lenguaje que la gente, el público que no es abogado, pueda entenderlo de una manera muy clara. Y ese es otro problema, es muy importante lo que usted publicó apenas, ¿no? Me parece que es de la Suprema Corte, no recuerdo bien. Y sí, o sea, sí, efectivamente, todavía se llega a tener ese lenguaje muy especializado. Así es. Muchas veces lo realizan también por quererse lucir, ¿no? Con el juez. Claro, los tecnicismos. Sí, es una iniciativa que existe por parte del Senado de la República para que ya a nivel nacional, obviamente, todas las sentencias ya sean más claras, más precisas, con un lenguaje más entendible para el público en general, que de hecho la Suprema Corte en su momento se pronunció al respecto y ella determinó que precisamente las sentencias que emita la Suprema Corte pues deben ser con un lenguaje claro. Y además lo importante también de esta iniciativa que estamos comentando ahorita, pues es de que aparte de que exista con un lenguaje claro, que exista la obligación de que cuando una persona que está interviniendo en un procedimiento, pues esa sentencia se traduzca a su lengua materna. Efectivamente.
Sí, efectivamente también tiene que haber las traducciones, ¿no? Cuando la persona pues no logra hablar por el español, Claro. a lo mejor es un extranjero, pues se tiene que traer el respectivo traductor. Ahora, hay un problema ahorita, pues sí, yo creo que sí grave, que se está llevando en las audiencias, los jueces principalmente, que es lo que mencionaba al principio. O sea, hay algo que sí no está bien y que está en conflicto, o que tiene mucho que ver este mandamiento de Eduardo J. Couture, que es que si un día encuentras el conflicto entre el derecho y la justicia, lucha o vela por la justicia, ¿no? Es lo que nos menciona. Y actualmente se está aplicando, pero realmente la pregunta es, ¿se está aplicando justicia o no? ¿A qué voy? En la práctica, en la realidad, se está discriminando y se está criminalizando completamente al hombre. Cuando la mujer es la víctima, ojo, esto no quiere decir que yo esté en contra de la mujer, no, lo aclaro, no, yo a todo lo contrario, yo estoy a favor de que la mujer llegue a tomar el papel que en algún momento de la historia tuvo, ¿no? Un papel muy sobresaliente, tanto que llegó un momento en que el hombre quería ser como la mujer. Yo estoy a favor de eso, no quiero que se malinterprete. Ok, bien. Pero realmente se está buscando justicia, yo creo que no. Yo creo que no. Están juzgando con perspectiva de género, ¿no? Es lo que se está utilizando bastante, lo que es en la práctica. Y ya en los casos reales que llevamos, incluso nosotros desvirtuamos totalmente la acusación. Incluso nos ha tocado ya en la práctica que los peritajes de la fiscalía está de alguna manera dándonos la razón a nosotros como defensa, y ahorita vamos a ver un ejemplo a qué me refiero. Y de todas maneras, así como la mujer es la víctima, vinculan a proceso o condenan, aún con los peritajes de la fiscalía mencionando que no hubo ningún daño. Un ejemplo que nos tocó, el último, fue una violación. Ya estamos en la etapa de juicio oral, ya se desahogan todas las pruebas. Entre esas pruebas, pues, los peritajes, los certificados médicos, y naturalmente, pues, el perito que llevamos nosotros de nuestra parte hizo todo el estudio, y efectivamente él mencionó, bueno, en sí es mujer, mencionó esta doctora, dice, no hay daño en la parte de la vagina, ni siquiera hubo o hay residuos de semen, ¿no? Y el perito de la fiscalía confirmó lo mismo, no, efectivamente no hay daños, tampoco hubo residuos de semen, no hay forcejeo, no hay nada, o sea, esta parte de la vagina está totalmente bien, ¿no? Está sana, no hay indicios. Pero como la chica en su declaración, ¿no?, en su denuncia, mencionó que fue violada, con eso fue suficiente, a pesar de estas pruebas, para que se condenara a nuestro representante. Este es un ejemplo de muchos, porque son bastantes. O sea, ya de los que nos dedicamos a la materia penal, no me van a dejar mentir, que ya es todo el tiempo, y ese es el pretexto, es que se está juzgando con perspectiva de género. Sí, pero la perspectiva de género es un error enorme, la están o sea, ya la están haciendo únicas como de mujeres. Ajá. Pero también, si hablamos de violencia de género, podemos referirnos a un grupo de hombres. Claro, sí, por supuesto. Pero ya se casó la idea que es exclusivo de las mujeres esta violencia de género. Eso es lo que está discriminando y está criminalizando al hombre. O sea, ya no basta que la sociedad lo criminalice, sino ya el que se supone que tiene que impartir justicia, lo está terminando de criminalizar. Fíjate, Alejandro, acabas de tocar este punto, si se está o no aplicando la justicia, si se está haciendo o no justicia. Y retomo lo que habías comentado hace rato, no se tiene conforme a la sociedad. Y voy a lo siguiente. Tú lo estás viendo desde el punto de vista de abogado defensor, ¿no? Sí. Y dices, bueno, están a veces yendo más allá y a veces donde no tienen que aplicar la perspectiva de género la están aplicando. Pero como dices, a veces no se tiene contenta la sociedad, pero a veces vamos del otro lado, de la víctima, y vamos al caso, por ejemplo, en el tuyo,
que tú hubieses acreditado y en su momento, pues efectivamente acreditas que no hay una violación, pues ¿qué van a decir? Pues no es del otro lado, ¿sí? De la víctima, pues Claro, es que no claro. están aplicando la perspectiva de género, es que no se nos hace justicia. Entonces, ¿en dónde estamos parados? ¿Sí me explico? Claro. O sea, o la aplicamos y hay que ver cuál es la finalidad de aplicar esta perspectiva de género, y cuando se aplica, la víctima dice, pues qué bueno que se aplicó. Cuando se aplica, a veces cuando estamos como abogados defensores decimos, creo que están abusando, ¿sí? De aplicar esta perspectiva de género. La víctima, cuando no se aplica o cree que no se aplicó, dicen es corrupto el juez, dieron dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que, o sea, tener muy claro, y esa delgada línea a veces cuando se sobrepasa, ¿sí? A veces es difícil entonces decir si la aplicaron, no la aplicaron, o deberían de aplicarla o no. Claro. Creo que siempre, como bien lo dices, como sociedad a veces no estamos conformes, y el que gana en un juicio, de cualquier materia, estamos hablando de materia penal, pero en cualquier materia sabemos que el que obtiene una sentencia favorable, ¿qué dice? Se hizo justicia. Efectivamente. ¿Sí? El que perdió dice, hubo corrupción, no se hizo justicia. Pero a veces sabemos que quizá quien tenía la razón, por X motivo, vamos a tan sencillo en las pruebas, quizás se te pasó el término, no ofreciste tus pruebas, y quizás sí es cierto, tenías la razón, pero por no haber ofrecido dentro del término probatorio tus pruebas, te quedaste sin tu material probatorio, y quizá tenías la razón, pues sabemos que por no haber ofrecido esas pruebas, al final una sentencia no te va a favorecer, ¿no? Entonces, pues no siempre el que obtiene una sentencia favorable, pues es porque en verdad tenía la razón. Sí, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas. Por ejemplo, ahorita de las pruebas en lo que es la materia penal, ¿no? En la etapa de juicio, pues también están los famosos, los formalismos procedimentales, ¿no? Y la mayoría de los jueces y fiscales, pues son muy cuadrados en cuanto a la ley, ¿no? Pero se nos olvida realmente que el artículo 17 constitucional, en su párrafo tercero, lo que nos menciona es que mientras no se afecte la igualdad de las partes, mientras no se afecte el debido proceso y los derechos fundamentales, pues se tiene que dar privilegio a una solución efectiva sobre esos procedimientos, de esos formalismos procedimentales, perdón, se me olvidó la palabra, formalismos procedimentales. Y sin en cambio, todavía hay muchas trabas, o sea, es lo que menciono, como operadores tenemos que ver para quién va a dirigir este sistema y para qué es este sistema de justicia. No es para que nos metamos de lleno a técnicas de litigación, y que no está mal, lo tenemos que saber, lo tenemos que aprender, es un hecho, eso no lo pongo en tela de juicio, pero tanto lo estamos estudiando que se nos olvida que este sistema es para que se solucione un conflicto y la sociedad siga en armonía. Se nos olvida que este sistema va dirigido a la sociedad, y sin en cambio muchas veces caemos en esta parte de que te quieres a lo mejor lucir con la contraparte y que tú sabes más, y claro, te metes ya en temas que no tienen nada que ver con tu cliente, con claro, tu representado. Y a veces, como lo dices, si se trata de este sistema de alguna manera, pues beneficiar a la sociedad también. Por eso tenemos ahí los acuerdos reparatorios, ¿no? Que a veces como abogados muchos no quieren, y mejor no voy a cobrar lo mismo, y si llega un acuerdo reparatorio y no ven en verdad por el interés del cliente, y mejor nos llevamos todo un juicio. Es un tema muy importante, ahorita que tocó el tema, maestro, los medios alternos, ¿no? Los medios alternos, el procedimiento abreviado. Y fíjense, hay mucho de eso de lo que usted menciona, que muchas veces los abogados, infortunadamente por querer cobrar más, quieren alargar el proceso, pero también tiene mucho que ver los clientes, o sea, hay clientes y nos ha tocado que les decimos, oye, es que podemos usar un medio alterno y ya, ¿no? O sea, va a haber una reparación del daño, o sea, a ti lo que te interesa es que se te repare el daño, pero no, todavía, infortunadamente, tenemos esa cultura, que es lo que mencionaba ahorita con el sistema que tenemos, es alemán, es germánico, tenemos esa cultura de castigo, de súbele la pena, y así, punitivo, coercitivo, ¿no? Cuando realmente en países como Holanda, tengo entendido que ya no hay cárceles, ¿no? Así es, sí, es un sistema muy distinto, pero es que de alguna manera aquí, digo, vamos otra vez a la sociedad, ¿no? Lo vemos mal a veces. Dice, bueno, mucha gente está acostumbrada a que vea la sanción
que de alguna manera sea en donde el imputado, el procesado o el sentenciado en su momento, bueno, pague con cárcel, ¿no? Normalmente, que lo metan a la cárcel. Pero solamente con este tema sabemos que prácticamente hay asuntos en donde no necesariamente tenemos que llegar al extremo, basta con esa reparación del daño. Exactamente, basta una reparación del daño. Y hay casos que luego nos llegan que son muy sencillos, pero el cliente quiere complicar las cosas. No, vámonos hasta juicio. Claro. Y no nada más el cliente, hay veces que son también casos muy sencillos y a veces los mismos abogados complican la situación. Quiero pensar que a lo mejor no es por la falta de conocimiento, quiero pensar que a lo mejor es por otras mañas y se van hasta juicio, cuando en etapas anteriores se puede solucionar con un medio alterno, un procedimiento abreviado, incluso en etapa intermedia está esta famosa audiencia de sobreseimiento, que no es el sobreseimiento del Ministerio Público, es como un tipo medio alterno, donde en esta etapa de intermedia donde se ve con la presentación, el desechamiento o aprobación de las pruebas y las respectivas teorías del caso, se ve que si con lo que ya se presentó a lo mejor no hay elementos suficientes, con eso no necesita ya llegar a juicio, se puede solicitar una audiencia de sobreseimiento. En una ocasión tenía anteriormente otro colega, yo le dije, en un caso, ¿por qué no solicitamos una audiencia de sobreseimiento? Y su respuesta fue, es que no te la dan, ¿cómo te vas a quedar así que no te la dan? Y bueno, claro, hay unas diferencias. Claro. Pero por ejemplo, entonces, ¿cuáles vienen siendo los derechos que tiene el imputado de acuerdo a lo que nos establece nuestra Carta Magna en su artículo 20, apartado B? Aquí lo traigo, vamos a mencionar algunos, para mencionarlos de manera textual. Efectivamente, es en el artículo 20 constitucional, apartado B, los derechos de toda persona imputada. Por ejemplo, este es el más importante, que es el que tocábamos hace rato, ya está plasmado en la fracción primera del apartado B, a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Muchas veces aquí en esta parte critican de que los llegan al momento de que los pasan en los medios de comunicación, los tapan, ¿no? Les cubren la cara o les cubren los ojos, y he notado que la gente se molesta. Dice, ¿por qué lo cubren? Dice, o sea, si es un delincuente, pues necesitamos verlo, ¿no? ¿Qué tal si sale libre? Pues ya sabemos dónde está. Bueno, muchas veces son inocentes. Todavía, infortunadamente, se sigue metiendo o se sigue señalando a mucha gente que es inocente. Por ejemplo, aquí es importante, cuando se hace la detención, a que se le informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, ¿no? Aquí también menciona, se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite en los términos que la ley señale. Claro. Y a que se le informe. Y esto que acabas de leer es muy importante porque sabemos que cuando nos encontramos en la etapa ahí ante el Ministerio Público normalmente cuando estaba en su momento, cuando era la averiguación previa, cuando la estaba integrando, ni siquiera te recibía tus testigos, ¿no? Te daba la oportunidad, te dice eso, lo ves ahí en el juzgado. Exactamente. Y ahorita, bueno, ya lo tenemos ahora plasmado en la Constitución y que afortunadamente, bueno, sirve para que en sede ministerial pues empiecen a aportar todos estos datos y medios de prueba que se consideran necesarios para la defensa. Sí, efectivamente ya se tiene afortunadamente plasmado en la Constitución, que todavía es que todavía hay muchos operadores que trabajaban con el sistema anterior y pues no se culpan. Digo, estuviste tantos años trabajando con un sistema que no se va a quitar de la noche a la mañana, pero todavía se llega a tener ese conflicto, principalmente que, y ahorita vamos a ver, creo que más adelante está la pregunta, sobre en qué momento se actualiza este derecho de defensa, ¿no? Entonces hay veces que las mismas fiscalías no permiten que los respectivos abogados puedan tener acceso a la carpeta de investigación, por ejemplo, ¿no? Así es. Y sin en cambio también está aquí plasmado en lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y esto es muy importante, coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos que en los términos
que prevea la ley, intervenir en el juicio, ¿no? Este es muy importante. Recordemos que también como imputado puedes intervenir, o sea, no únicamente lo puedes dejar totalmente a tu abogado, ¿no? También en una ocasión vimos un asunto de una violación, me parece que, no recuerdo si era violación o abuso sexual a una menor de edad con capacidades diferentes. Pero entonces se presenta la audiencia, no llega el imputado, nada más está la mamá de la víctima, que bueno, la víctima es menor de edad, no se encontraba en el sitio, ella la estaba representando, y estaba la asesora jurídica y la Ministerio Público. Entonces la juez, a grandes rasgos, pregunta que dónde se encuentra el imputado, ¿no? El señalado. Sí. Y dice, no, pues es que le llegaron el respectivo citatorio, pero pues no, nadie nos abrió y ya fuimos como 2 o 3 veces. Y igual, la asesora jurídica y la fiscalía, no, es que no lo localizamos. Y es que no lo localizamos. Y entonces a la víctima, bueno, a la señora, la mamá de la víctima, se le ocurre decir, es que yo ya les dije a las abogadas dónde lo pueden localizar. Pero no, o sea, siguen mandando el citatorio a esa dirección. Y entonces ahí la juez se molestó. Claro. Se molestó, dijo, señor, y le dijo precisamente este derecho. Usted también puede intervenir en el proceso. O sea, si usted sabe en dónde se puede localizar, su obligación es decírselo a su abogada, asesora jurídica, para que se realice el respectivo citatorio a esa dirección. Claro. Sí, la señora le dijo, es que yo sí les dije, y entonces imagínense, fue una regañada a la asesora jurídica. Sí, por supuesto, ¿no? Aquí obviamente pues, no le hicieron saber este derecho que tiene. Efectivamente la señora no lo sabía, pero como imputados pueden intervenir en el juicio, pueden intervenir en su defensa, incluso ellos mismos se pueden defender, claro, ellos mismos se pueden defender, pero teniendo a un abogado a su lado, ¿no? O sea, hablando precisamente, y para cerrar el programa, tiene derecho a defenderse, pero tiene que tener el abogado a su lado. Pues, entonces, ¿en qué momento se actualiza la defensa adecuada penal? Desde el momento que se pone a la disposición del Ministerio Público. Desde ese momento se actualiza esta defensa. Desde ese momento ya debe de estar un abogado presente con el señalado, con el indiciado, hasta que concluya todo su proceso. Y puede intervenir o debe de intervenir todas las veces que sean necesarias este abogado. Desde ese momento se actualiza este derecho de defensa. Hay una jurisprudencia que es lo que menciona, desde que se pone a disposición del Ministerio Público, pero yo creo que, y entonces se queda libre esta parte de la detención. A eso iba. Entonces, ¿qué pasa desde el momento en que es detenido y es presentado a la sede ministerial? Exactamente, y está la jurisprudencia aquí, o sea, aquí lo tengo, sí, entonces creo que ahí rápidamente, pero yo me quedo y también. Pues sí, porque sabemos que el momento en que esta persona es detenida por parte de la policía, pues ellos tienen que cumplir una serie de requisitos, en este caso, pues darle los derechos a esta persona, ¿no? Efectivamente, dice, consiste en que el inculpado tendrá derecho a una defensa por medio de su abogado y que éste comparezca en todos los actos del proceso, quien tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, lo que se actualiza desde que aquel es puesto a disposición del Ministerio Público, es decir, desde la etapa ministerial. Deberá contar con la abogada, con la asistencia efectiva del profesional, entendiéndose como tal la presencia física y ayuda efectiva del asesor legal, quien deberá velar, bueno, aquí ya deberá velar por los derechos fundamentales. Pero yo creo que aquí yo difiero, porque entonces, ¿qué pasa? Desde el momento de la detención hasta el lapso en que llega al Ministerio Público. Perfecto, pues buena observación, buen punto de vista a lo que establece este criterio que nos acabas de decir de la Suprema Corte, y en base a lo que tú crees conveniente que pues hay que tomar en cuenta desde el momento en que es detenida esta persona, pues desde ahí se actualiza esta hipótesis de una defensa adecuada. Pues maestro, me dio un gusto tenerte en el programa, platicar de este tema tan interesante. Compártenos tus redes sociales, números de contacto, pues para que por ahí quienes tengan dudas sobre el tema o una postura diferente, pues te la haga llegar también, ¿por qué no? Todas son válidas, todos los argumentos son válidos. Bien,
Bueno, me localizan principalmente en Facebook como Alejandro Celio. Mi número de teléfono es 55 72 31 06 21. Ya cambiamos de oficinas. Muy ya bien. Nos encontramos en la colonia Alianza Popular Revolucionaria. Coyoacán. Y exactamente, ya se ampliaron también las materias. Ya no nada más llevamos asuntos en materia penal, llevamos asuntos en materia familiar, mercantil, civil y laboral. Y bueno, naturalmente también penal. Pero ya estamos ahí trabajando con distintos abogados especialistas. Perfecto. En cada una de sus materias, por si en dado caso pues requieren de los servicios, pues estamos aquí a la orden. Muy bien, usted es el maestro Alejandro Celio y esta fue la sección Conociendo el Derecho Penal. Bueno, pues ahora vamos al otro lado del estudio con el maestro Arturo para continuar con nuestra siguiente entrevista. Adelante. Bien, continuamos en Impulsando el Derecho. Los invito para que nos envíen sus dudas, comentarios y sugerencias vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. Estamos en la sección Familia, Derecho y Sociedad con la maestra Nancy Flores, con quien abordaremos un tema muy interesante sobre la educación y la conducta antisocial. Bienvenida, maestra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la invitación y honor de encontrarnos aquí. Bueno, pues yo los invito para que se queden aquí con nosotros. De verdad va a ser un tema muy interesante que nos trae la maestra Nancy Flores. Y bueno, yo quiero empezar preguntándole, maestra, ¿en qué radica la educación en las familias? Ok. Cuando nosotros hablamos de educación, si lo vemos desde un punto de vista jurídico, a lo mejor muchas personas tienen la concepción de que se trata justamente del estudio, ¿no? De esta parte educativa que se le tiene que dar a los hijos. ¿Ok? Sí. Entonces, cuando nosotros nos referimos justamente a qué es la educación, no nada más nos tenemos que centrar en esta parte educativa, ¿no? En esta formación de matemáticas y todas las ciencias que comprende la escuela. Tenemos que guiarnos justamente de algo muy importante y primordial que se tiene que dar en las familias, que son los valores. Principios y valores. Justo es parte de lo que se regula dentro del Código Civil, este derecho de crianza, ¿no? Sí. Las obligaciones que tienen los padres para con los hijos. Entonces, si nosotros nos vamos en un sentido más amplio en cuanto a la educación, estamos hablando que es justo el inculcarle a los menores, a los adolescentes, estos principios, estos valores, estas visiones que deben tener, y una vez que se pueden centrar o que se puede dar en todos los sujetos, que pueden tener claro lo que son estos valores, de ahí a lo mejor pudiéramos rescatar, no es que unos sean más importantes que otros, sin embargo, unos van a tener más prioridad en las familias o en el individuo, como pudiera ser la solidaridad, el respeto, la integridad, la empatía, ¿no? Considero que con esos 4 pudieran ser los pilares, ¿para qué? Para poder formar y educar a un niño, a un individuo sano. Sí. ¿Para qué? Para que el día de mañana en la sociedad puedan tener unas conductas que sean sociales y que no laceren a otros individuos. Así es, y cabe destacar también que el tener ahí a sus hijos, antes era de, los mandas a la escuela y allá te van a educar, a ver, y aquí a ver cómo llegas, ¿no? A ver qué cómo hablas tu lenguaje, cómo te estás expresando, si entonces está funcionando la escuela o no está funcionando, pero no todo es tarea de los maestros. Sí, claro, durante muchos años se pensó eso, ¿no? Sí. Pues es que estás en la escuela, pues ahí te están educando. Sin embargo, nosotros vemos que eso está, pues sinceramente, muy alejado de la realidad, claro. Porque al final del día sí es bien cierto que se les imparte también cierta educación y ciertos valores. Al final del día, quien tiene la obligación primordial, pues somos nosotros progenitores, ¿no? Entonces, así es. No olvidar que pues esa primera escuela, esa primera enseñanza, tiene que ser definitivamente en el núcleo familiar. Y sobre todo, maestra, los 4 valores importantes que nos acaba de mencionar son fundamentales: el respeto, la simpatía. O sea, si nosotros sabemos respetar en nuestra casa a nuestros padres, yo creo que es fácil hacerlo fuera de la casa, ¿no? Sí, por supuesto. La convivencia. Entonces, así es justo esa parte importante de la educación,
de cómo se le tiene que dar, cómo se le tiene que brindar hoy en día. Mucho se ha criticado incluso respecto a la forma de enseñanza de los padres hoy en día con los niños, ¿no? Respecto a que a lo mejor ya no se les da, bueno, sí les siguen dando golpes, ¿no? Pero a lo mejor ya son más las personas que consideran que incluso un golpe, pues sí puede ser muy lascivo, ¿no? Para el individuo en cuanto a su formación. Entonces, mucho se critica esta forma. Sin embargo, yo creo que hay formas idóneas de poder educar a los niños sin necesidad de llevar a cabo violencia, que al final del día es justo lo que se quiere erradicar y en ocasiones se llega a ser implementando este tipo de violencia, ¿no? Así es. Maestra, también una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la relación del derecho familiar y la educación? Ok, muy importante, porque el derecho familiar hay que recordar que bueno, desde mi punto de vista, es como la base de los demás derechos, ¿no? En el sentido de justamente esta educación. Claro. Entonces, cuando hablamos de la relación que existe entre un derecho familiar con la educación, nosotros nos pudiéramos ir justamente a lo que se dicta en estos lineamientos desde los artículos que nos refieren la familia, ¿no? De que la familia pues tiene que ser de orden público, y cuando ya nosotros hablamos de orden público, entonces ya le estamos dando incluso otra importancia justo a esa parte, ¿no? En el ejemplo de la familia. Entonces, lo pudiéramos tener desde ahí, desde estos lineamientos que nos desarrollan o que nos hacen mención respecto a la familia. Incluso lo podemos relacionar en cuanto al interés superior del menor, que hoy en día nosotros sabemos justo la importancia de lo que es o a lo que significa, ¿no? En los niños, incluso en todos los procesos, o aunque no sea en un proceso judicial, esta parte de garantizar el sano desarrollo psicoemocional del individuo, del niño, es sumamente importante, y justo el derecho familiar te viene a regular lo que es el interés superior del menor. Aparte, cuando hablamos de este interés superior del menor, que incluso en diferentes lineamientos internacionales se viene a plasmar, ¿no? Nosotros pudiéramos decir que en el derecho familiar, igual en algún artículo del Código Civil 414 bis, se habla justo de un derecho a la crianza. Y en esta parte del derecho a la crianza, ¿a qué se hace mención? A que el progenitor pues tiene justo que cumplir con ciertas obligaciones en cuanto a la formación del individuo. Y cuando hablamos de formación, definitivamente estamos hablando de ¿qué? De una educación, de esta parte importante que le vas a dar al menor en cuanto a lo mejor a la afectividad, a la seguridad, ya sea física, sea sexual. Y cuando hablamos de una seguridad psicológica, es también cuando nos adentramos más al contexto de lo que es la educación en los niños. Entonces, ahí pudiéramos tener estas partes importantes o la parte medular en el derecho familiar y la parte formativa en la educación de los niños. Así es, y recordamos también antes que el niño, el menor, no tenía tanto voz y voto como lo tiene en la actualidad. Antes era menor y no tiene derechos, y tú nada más ve a la escuela y ya de lo demás nos encargamos, ¿no? Entonces, pero hoy en día hay que preocuparnos, y desde siempre hay que preocuparnos por el bienestar del menor, y por eso la ley protege demasiado a los menores, porque en su tiempo estuvo muy desprotegido. Si nos acaban de sintonizar, estamos aquí en la sección Familia, Derecho y Sociedad con la maestra Nancy Flores. Estamos abordando el tema sobre educación y conducta antisocial. Ahora, maestra, en el derecho familiar, ¿cómo se regula la obligación de los padres en la educación en los hijos o con los hijos? Sí, tiene un poquito de relación justo con lo que acabo de referir respecto a la parte de la crianza, en el sentido que están obligados a brindarles también esta parte afectiva y una buena formación en cuanto a la personalidad. Y cuando hablamos de personalidad, no nos referimos necesariamente a esa personalidad jurídica, ¿no? Sino nos referimos también a esa parte psicoemocional. Nosotros tenemos que recordar que el individuo es un ser psicoemocional, o sea, tiene 3 esferas, ¿no? Psicológicos, sociales, en el cual nosotros tenemos justo que centrarnos en esa parte formativa, y que solamente no va a ser de una sola esfera, no va a ser solo interno, sino que en el aspecto social va a resultar muy importante, puesto que podemos poner el ejemplo con base a la personalidad, ¿no? Que son estas características que va a tener el individuo, que se compone de 2, temperamento y carácter, ¿no? Con uno naces y el otro se hace. Entonces, con esta parte con la que naces es justo
de la parte biológica de tus progenitores. Pero entonces viene la otra parte importante también respecto a lo que se hace, lo que nosotros progenitores le estamos dando en esos primeros años de vida al menor. ¿Para qué? Para que posteriormente en ese desarrollo que va a tener tanto en lo individual, tanto en su núcleo familiar y todavía más cuando ya nos alejamos en la sociedad, va a ser de suma importancia poderlo relacionar. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista jurídico, el derecho familiar en este artículo respecto al derecho de crianza se enfatiza justo a poderle dar una seguridad física, una seguridad psicológica al individuo y que más adelante pueda ser un individuo que no esté lacerando a los integrantes de la sociedad, porque al final del día el individuo vive en sociedad, ¿no? O sea, no podemos estar solos. Aislarlo. Exacto. Así es. Entonces, es justo así, la maestra, importancia. así es, así como el individuo se comporta en familia, no es lo mismo cuando nos comportamos con los amigos, como nos dirigimos a nuestros padres, ¿no? Entonces, a eso nos estamos refiriendo. O sea, ¿cómo desde la crianza, cómo vas a educar a tu hijo desde un inicio? Esas son las bases, el derecho familiar, ¿no? Son las bases. ¿Cómo lo vas a educar para que se exprese de alguna manera con la gente que lo rodea? No necesariamente familiares, ¿no? Pueden ser amigos. No. Entonces, hay que estar siempre de verdad a la expectativa y darle la mejor educación a los menores, sobre todo. Sí, por supuesto. Incluso en esta parte del derecho a crianza se regula justo esta parte de demostración afectiva que tiene que dar ahora el progenitor hacia el menor, porque igual durante muchos años, si nosotros nos vamos, no sé, años atrás, podríamos decir que el padre se veía solamente como aquel sujeto que solamente aportaba pecuniariamente, ¿no? Y entonces su obligación era trabajar y alguien más se tenía que hacer cargo de los hijos, en este caso a lo mejor era la mamá, ¿no? La mayoría de las veces. Sí. Sin embargo, nosotros vemos ahora también esta importancia que se le está dando ya al progenitor, bueno, a ambos progenitores, ¿no? De realizar o de tener estos lazos afectivos con el niño que, como lo mencionábamos, los primeros años de vida son muy importantes en el estilo y en la parte de crianza y para su formación respecto a la personalidad. Así es, pero hay muchos padres, maestra Nancy, que ellos, por ejemplo, educan, dicen, a mí me educaron a base de golpes y así voy a seguir educando a mis hijos, ¿no? Por ejemplo. Pero a lo que voy es cómo educar apegados al derecho. Ok, sí, y acaba de... Porque ellos piensan que es normal educar así, claro, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque son esas vivencias que ellos han tenido a lo largo de su vida, ¿no? Sin embargo, pues entonces yo les sugiero que a lo mejor algún psicólogo nos podría ayudar por ahí respecto a cómo se encuentra el individuo hoy en día, ¿no? En esta parte de adulto, a lo mejor puede decir, pues es que yo soy plenamente feliz y soy una persona íntegra, ¿no? Ok, pero atrás seguramente debe tener algo que le trae problemas justo derivado de esa violencia que sufrió. Entonces, ¿cómo educar apegado al derecho para justamente no violentar o no lacerar los derechos de otros individuos? ¿Cómo pudiera ser en ese sentido? Ok, cero violencia. Desde el principio, cero violencia. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos regañando a un niño o si el progenitor le está diciendo, es que te dije que no le pegaras, y le pega, o sea, es un niño. Acuérdense que los niños están en esta parte de crecimiento, de que aprenden, exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo le dices a un niño que no pegue cuando tú le estás pegando? Entonces, claro, ¿qué mensaje le estás dando? Exacto, es esta parte contradictoria en el sentido de que te dije que no me pegaras y ahí le va el golpe a él, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí justo evitar esta parte de violencia, evitar esta parte de golpes y sinceramente yo desde mi particular punto de vista considero que los golpes no son necesarios para educar a los niños. Con que nosotros le eduquemos o con que nosotros le enseñemos a controlar sus impulsos, a ser tolerantes, entonces desde ahí ya también les estamos dando las bases para que el día de mañana en la sociedad no nos causen un daño, ni a los mismos integrantes de la familia, ni a cualquier integrante de la sociedad o al patrimonio de cualquier integrante de la sociedad, ¿sí? Entonces desde ahí pudiéramos decir justamente que es cero violencia
apegar, crear estos vínculos afectivos con los niños, en el sentido de que nosotros como progenitores, sí es bien cierto que en ocasiones estamos sumamente cansados, ¿no? De que no tenemos tiempo, pero esos 5 minutos o 10 minutos que se pasan con los niños, el niño lo recuerda y refuerza justo esa parte afectiva que tiene el individuo con lo que son los niños, ¿no? El niño con el papá con el niño, y se da este vínculo afectivo, este vínculo en cuanto a cariño, en cuanto a respeto, en cuanto a experiencias. Es muy importante esta parte de las experiencias. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros individuos tenemos una historia de vida. Y esa historia de vida va a ir desde la parte formativa, desde que es más, incluso algunos neurólogos nos refieren que desde que se está en el vientre de la madre justo, es que se van creando estas experiencias. Entonces es esta la parte importante, el no ir en contra del derecho y no ir en contra de algo que le va a afectar al menor. Claro, y psicológicamente también es muy importante, ¿no? Si hace las cosas bien, incentivarlo, premiarlo, ¿no? Cuando hace las cosas mal o no era lo que esperabas, tampoco lo vas a regañar, ¿no? La próxima puede salir mucho mejor, échale más ganas, o sea, tampoco hacerlo sentir mal. Sí, claro, es parte, ¿no? De esta seguridad que le tienes que transmitir al menor. Así es. Ahora, maestra, ¿qué pasa si existe un incumplimiento en la educación de los padres a sus hijos? ¿Qué pasa ahí? Ok, recordemos justo que esta parte se regula en el Código Civil en cuanto al incumplimiento del derecho de crianza. ¿Qué puede pasar derivado de eso? De estos puntos que nosotros habíamos hablado en cuanto a lo mejor esta parte del desarrollo de la estructura de la personalidad, de esta parte de la educación en cuanto que puede ser sexual, no física, emocional, etcétera. Entonces, se puede incluso perder la patria potestad, dependiendo también qué parte de incumplimiento se dé, ¿no? Porque también hablamos ahí de una parte alimentaria, ¿no? Claro. De los alimentos que son sumamente importantes, de no educar de una forma violenta. Entonces estamos hablando de que cero violencia, ¿no? Familiar, en cualquier ámbito. Entonces, estamos hablando desde una pérdida de patria potestad, desde un cambio de guardia y custodia y desde incluso hasta una suspensión o un cambio de régimen de convivencias en cuanto se va a tener esta relación del progenitor con el menor. Entonces, son puntos muy importantes, claro, y que si nosotros lo vemos o lo analizamos, y si vamos todavía más allá a los juzgados familiares, a ver todos estos asuntos que se tienen, vemos sinceramente que pues hay un conflicto, ¿no? En el sentido de que a lo mejor no es que no se esté impartiendo de una buena manera, ¿no? Sino que no se le está prestando atención a estos asuntos familiares que son sumamente importantes, maestro. Así es, sobre todo aquí desgraciadamente los menores son los que la pagan, ¿eh? O sea, no es fácil ir al juzgado familiar, que el menor esté esperando que llegue el papá o que llegue la mamá. Aparte, los niños son muy observadores, entonces ellos ven, sí, ya se enojó la mamá, el gesto, ¿no? La gesticulación del papá, y ya le arruinaron el día al menor, ¿no? Sí, claro, es muy triste, de verdad que incluso la gente a veces se llega a burlar, los mismos estudiantes de Derecho, ¿no? Cuando están en esta parte formativa, se llegan a burlar en el sentido de que, sí, en el juzgado familiar es donde no vas a encontrar amor, ¿no? ¿Quieres ir? No, o sea, no es cierto. Nosotros tenemos que verlo desde un punto de vista diferente. Sí. Y tenemos que ver también el daño que se le está generando a esos niños. Al final del día, los niños pues son los que van a guiar este país, ¿no? Digo, nosotros ya estamos formando, a lo mejor ya formamos más esta historia de vida. Sin embargo, ¿por qué no hacerla diferente con ellos? Y a lo mejor ya tenemos estos medios o estos alcances que nos brinda justamente toda la parte educativa o formativa. Así es, y si ustedes de verdad tienen alguna duda, alguna pregunta, acérquense a la maestra Nancy Flores, de verdad les va a dar una asesoría, una guía, sobre todo en estos aspectos psicológicos y legales respecto a cómo tratar también a los menores, porque también nosotros no sabemos cómo tratarlos, ¿no? Por eso la pregunta, maestra, ¿y cómo le hacemos, no? ¿Cómo apegado a derecho? Es cierto que si una mamá maltrata o un papá maltrata al menor, se lo puede recoger el DIF. Y es una pregunta muy importante, ¿qué pasa si la mamá o el papá maltrata al menor? ¿Lo puede recoger el DIF? ¿Se lo puede quitar el DIF?
Sí, no, bueno, eso es lo que se refiere. Sin embargo, pues tienen que existir justo estos procedimientos. ¿Por qué? Porque si el menor cuenta con otros individuos, por ejemplo, abuelos paternos, abuelos maternos o tíos, ¿no? U otra persona que tenga este vínculo familiar, pues es justo quien se puede hacer cargo de estos menores, ¿no? Entonces no necesariamente que ya porque existe esta violencia ya se lo va a llevar el DIF, que también ahí vemos también, bueno, considero que es otro problema, ¿no? Estas instituciones, sí, cómo se encuentran realmente, ¿no? O sea, es todo un mundo y es todo un estudio el que se tiene que dar en el derecho familiar. Por eso es sumamente importante abordar y conocer acerca de todos los puntos del derecho familiar, y más cuando hablamos nosotros de la educación, de esta parte de formación de los niños, ¿no? Así es, porque no solamente si el menor está conviviendo, tal vez no nada más esté conviviendo con papá y mamá, tal vez hay alguien más en casa, el tío, el abuelo, tal vez alguien lo está violentando, no necesariamente el papá y la mamá, ¿no? Sí, claro, y ahí también hay que estar muy alertas en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, justamente por esta parte de afectividad que tiene que existir entre los progenitores con los menores, es que nosotros le podemos brindar esa confianza a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que se acerquen a nosotros y nos Así indiquen, oye, está pasando esto, ¿no? Pero si no existe esta relación afectiva, ¿cómo quieren que el menor acuda con ese progenitor a decirle lo que le está pasando? Sí, es lo que dice la mamá, ¿no? El papá, ¿y por qué no me dijiste? Claro. No, ¿para qué? Si me ibas a regañar, si es lo que va a pasar. ¿no? Entonces, ¿cómo se van a acercar a ti a tenerte esa confianza? Pues mejor no lo dicen, y por eso también tenemos entonces muchos casos, incluso si nos vamos a otro punto, de abuso sexual, ¿no? Ya de violaciones, etcétera, de golpes, maltratos que se llegan a dar, como usted lo dijo, maestro, dentro de un vínculo familiar, ¿no? Así es. Bueno, maestra, ¿algo más que desea agregar sobre este gran tema? La verdad, muy, muy interesante. Gracias por sus mensajes que nos están enviando. Recuerden, este programa pasa miércoles, jueves y viernes en punto de las 7 de la noche, tarde-noche, en la Ciudad de México. ¿Algo más, maestra, que desea agregar? Sí, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de esta parte de historia de vida, como yo les refería, nos referimos justamente a esta parte y a estas experiencias que va formando el individuo. Entonces, me gusta ser muy enfática en el sentido de que se tiene que erradicar la violencia que se lleva a cabo, que se ejerce con los menores. ¿Por qué? Porque al final del día, el menor, derivado de estas experiencias que tiene, y si él vivió en un ambiente violento, y si no tiene estas redes de apoyo para poderse salir o para poder cambiar justamente sus conductas que lleva a cabo, al final del día estamos educando a un niño con estas experiencias que más adelante las va a ejercer él. Ahora no va a ser la persona violentada, sino va a ser la persona que va a violentar justo a las personas que tenga a su alrededor, incluyendo desde familias hasta cualquier otra persona, ¿no? Que puede ser cerca, que a lo mejor no es cercano, que a lo mejor apenas conoce. Entonces es muy importante que nosotros tengamos estas experiencias buenas con el individuo, y que no olvidemos que no nada más se trata en esta parte de los progenitores. A lo mejor aquí sí se hizo muy, en este programa se enfatizó mucho, ¿no? En esta parte formativa en cuanto a los progenitores con los menores. Sin embargo, tenemos que recordar que cuando nosotros hablamos de esta parte de crianza, de educación en los niños, todos somos responsables, ¿no? Así es. Existe una corresponsabilidad. Todos ponemos ahí un granito de arena, de verdad. Claro, y para bien o para mal, ¿no? Al final del día lo ponemos. Entonces, esta parte justo de corresponsabilidad, en el sentido de que, bueno, es escuela, ¿no? De que estamos hablando de la familia, independientemente del tipo de familia en el que uno se encuentre. Estamos hablando también, ahora, estos niños que están creciendo, de esta parte tecnológica, ¿no? Claro. Porque al final del día, la mayoría o algunos de ellos se están criando, se están educando ya con esta parte de las tecnologías. Entonces, también es muy importante ahí ponerle atención en el sentido de quién está educando y cómo se está haciendo. Aparte de que, pues, definitivamente el Estado tiene una obligación muy importante en cuanto a generarle justo este interés y este orden público, ¿no? A lo que es la familia, lo que es parte de la educación con los menores, con los niños, ¿no? Entonces, también cuando hablamos en esa parte, nosotros pudiéramos citar infinidades de ejemplos, y se me viene a la mente a lo mejor el caso de
Juana Barraza, ¿no? La Mataviejitas, Sí. quien fue una persona que en su infancia pues sufrió, fue violentada, ¿no? Mucha violencia física, aparte violencia emocional, la vendieron, ¿no? Por unas cervezas, no sé. Entonces estamos hablando justamente de que esa parte de crianza se ve reflejado. ¿Y cómo se vio reflejado? En estas conductas que ella constantemente realizaba, ¿no? Sí. Y si nos ponemos a decir, híjoles, podríamos poner infinidades de ejemplos. Entonces es justo la importancia de esta parte primordial de la infancia, que se les tiene que brindar con seguridad, se les tiene que otorgar amor, respeto, cariño. Y si nosotros lo hacemos desde esa perspectiva, desde ese punto, podemos crear seres funcionales, ¿no? Seres que no nos van a venir a lacerar en algún momento a los individuos. Claro, y también darles responsabilidades, o sea, tiende tu cama, lava sí, tu por ropa, supuesto. o sea, no por el hecho de decir yo te quiero, yo lo hago por ti, no, o sea, también ellos tienen que hacer las cosas, ¿no? Sí, claro. Si les van a dar ustedes el dispositivo 5 minutos, revisen qué es lo que está viendo el menor, qué juegos está consultando, por ejemplo, las páginas, ¿no? Sí, claro, esta parte formativa que refiere usted, maestro, es sumamente importante en el sentido de que sí, al final del día ellos pues tienen ciertos derechos, ¿no? Como ya lo hemos hablado en distintos programas. Sí. Sin embargo, también se les tiene que inculcar esta parte de obligación, sí, ¿no? Porque no es nada más de que yo te doy todo y tú muy bonito porque te amo mucho y eres mi hijo. No, al final del día, dependiendo la edad, pues es como nosotros también les vamos a ir educando, ¿no? Y es parte justo de lo que se habla también en el derecho familiar, de que pues también como progenitores pues sí les tienes que dar esta parte de imposición de deberes, ¿no? En el sentido de que pues acorde a su edad tienen que estar realizando ellos distintas actividades, sí. De esa manera, que es lo que estás generando, pues que él entienda justo esta parte de derechos y obligaciones, y de que al final del día todos tenemos que cumplir con ciertas obligaciones, ¿no? Así es. Bueno, sin duda un tema muy interesante en la sección Familia, Derecho y Sociedad con la maestra Nancy Flores. Hoy abordamos el tema sobre la educación y conducta antisocial. Bueno, le invito para que nos dé sus números de contacto, redes sociales. Sí, claro que sí, nos encontramos en la consultoría Configrafía, que se encuentra en Dr. Jiménez número 47, oficina 69, y nuestros números son 55 24 00 85 58, y en redes sociales me pueden encontrar como Nancy Flores, y en Twitter como Nancy Confi Legal. Ok, excelente. Bueno, ya tienen los datos de la maestra Nancy Flores. Yo soy Arturo Uriostegui y nos vemos la próxima en Impulsando el Derecho a través de la plataforma Webvisión. Recuerden, miércoles, jueves y viernes a partir de las 7 de la noche, hora centro de la Ciudad de México. Vamos al otro lado del estudio con el maestro Abraham Uriostegui. Bien, gracias Arturo. Pues bueno, llegamos al final de una emisión más de su programa Impulsando el Derecho. Gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles. Se despide su amigo Abraham Uriostegui y nos vemos el día de mañana jueves en una transmisión más de Impulsando el Derecho. Hasta la próxima.